Ok, bueno, en este video lo que voy a explicar, ¿sí? Son consideraciones que hay que tener antes de realizar una instalación fotovoltaica. ¿Por qué es esto? Porque, por ejemplo, si nosotros poseemos un software, por ejemplo, el que yo utilizo mayormente es el PVSys, hay ciertas consideraciones que el software no tiene en cuenta, ¿sí? Los softwares son generalmente para cálculo, no para hacer un análisis de nuestra instalación, ¿sí? Lo que quiero decir con esto es que antes de usar el software, antes de realizar los cálculos que pueden llegar a realizarse a mano, ¿sí? Con una menor precisión, pero se pueden hacer, hay otras consideraciones que se deben tener en cuenta, ¿sí? Que van a marcar la viabilidad de nuestro proyecto fotovoltaico. Sí, bueno, de esto voy a hablar en este video. Sí, generalmente yo lo que siempre digo es que el cálculo es un 20% de la instalación y las otras consideraciones son un 80%. Voy a dar un solo ejemplo. Por ejemplo, si hacemos los cálculos, no sé, y no tuvimos en cuenta las sombras a lo largo del año, cuando distribuimos nuestros strings. Tal vez va a haber un panel de cada string, el cual tenga sombra y bueno, vamos a disminuir la producción no solamente de ese panel que tenga sombra, sino de todos los demás. ¿Ok? Así que bueno, vamos a empezar con esto. Bueno, primera consideración, sistema de montaje a elegir, ¿sí? Primero, lo que debemos saber si lo vamos a poner sobre el tejado, o sobre el suelo, ¿sí? Según el sistema que vamos a utilizar, será el tipo de estructura que utilizaremos, ¿ok? Y también, bueno, hay que ver según el tipo de tejado que se tenga, ¿sí? Cómo es la estructura de nuestro tejado. Pues hay sistemas que requieren tornillos de diferentes tipos, no es lo mismo tener unas vigas de maderas que sean de aluminio o que sean de chapa, no es lo mismo tener un tejado de chapa o que sean de tejas o de losa, ¿ok? No es lo mismo que ese tejado esté construido hace un año y conocemos los planos, que un tejado que no tenemos ni idea por dónde pasan la estructura, ¿sí? Dónde está la estructura o de qué es, ¿ok? Esas son cosas que hay que investigar en el sitio si es que no poseemos los planos. Bueno, el segundo que dice a la hora de seleccionar el sistema hay que tener en cuenta las cargas de vientos de nieve. Claramente sí. ¿Por qué? Cuando nosotros compramos un sistema, hay que ver si ese sistema está solamente diseñado para resistir el peso del panel, ¿sí? Porque, por ejemplo, si vamos a un cierto país, como no lo sé, Finlandia, donde nieva, sí, vamos a tener que buscar una estructura que además de considerar el peso de los paneles, esté considerando el peso de la nieve, ¿sí? Además de que, bueno, debe soportar el frío y demás. Acá también entra mucho en juego lo que es el mantenimiento, ¿sí? En las zonas que son muy cálidas, donde hay mucho sol, o en donde hay mucha nieve, mucho frío, ¿sí? Los climas extremos, es muy importante realizar el mantenimiento de estas instalaciones, ¿sí? Verificando las conexiones, los plásticos que no se resequen y demás, para evitar que lo que es el cableado, las protecciones, los diodos y los paneles solares se humedezcan. Bueno, vamos a pasar al otro. La ubicación de los elementos. ¿Qué quiere decir esto? Primer punto, los inversores se deben montar lo más cerca posible del punto de alimentación. ¿Ok? Sí, nosotros vamos a tener el panel solar, luego los inversores y luego el punto de alimentación a red. ¿Por qué los inversores se deben montar lo más cerca posible del punto de alimentación? Bueno, sabemos que siempre
Cuando hablamos de transporte de corriente, hay una caída de tensión. En este caso, nosotros en una instalación fotovoltaica vamos a tener corriente continua, ¿sí? Desde el panel, desde los paneles hasta el inversor, y desde el inversor hasta el punto de alimentación, ¿sí? Al contador vamos a tener corriente alterna. ¿En dónde tenemos la mayor caída de tensión? En la corriente alterna, ¿sí? Existe una mayor caída de tensión en corriente alterna que en corriente continua. Por eso se debe intentar que el recorrido más corto se haga con los cables de corriente alterna. La ubicación de las puestas a tierra, ¿sí? Tenemos que tener en cuenta cuántas puestas a tierra vamos a necesitar según nuestro sistema y dónde la podemos ubicar. Según la normativa de cada país, te va a decir que, por ejemplo, tenés que tener puestas a tierras a no más de 2 metros del tablero que pasa de corriente continua alterna, ¿sí? El tablero que está luego de los inversores. Otros que te dicen que también tenés que tener puesta a tierra a no menos de 3 metros del punto de alimentación, ¿sí? Y bueno, hay que también saber medir estas puestas a tierra porque deben tener una resistencia según, que va a cambiar según la normativa de cada país. Y normativa de ubicación de los tableros eléctricos, sí, por ejemplo, que no estén en una cocina, que tengan una altura mínima de, por ejemplo, en Argentina de 80 centímetros, en otros países será 1,20 m, etc. Y además, bueno, también el tipo de tablero a utilizar, ¿sí? Por ejemplo, que sea un IP65. Si estamos en el exterior, usar un tablero de exterior y no uno de interior, etc. Bueno, normativas vigentes. Esto más que nada es para lo que cuando hacemos un sistema on-grid, ¿ok? Se debe registrar así en el operador de la red, porque si estamos interactuando con la red eléctrica, pues hay que ver qué es lo que requiere cada país, ¿sí? Generalmente los países, algunos sí, algunos no, creo que la mayoría sí requieren una aprobación del sistema eléctrico, ¿sí? Nacional, provincial, de lo que sea, porque vamos a interactuar con ese sistema, ¿sí? Debemos presentar los cálculos y demás. Obviamente un instalador certificado sería genial, porque bueno, da cierta garantía de que no va a suceder ningún problema. Y otra es verificar el medidor o contador existente, ¿sí? Que tenemos. Generalmente van a ser electrónicos, por lo cual la gran mayoría de ellos son bidireccionales, pero hay que configurarlo para que cuente para ambos lados, ¿sí? Lo consumimos y nuestro excedente que inyectamos. Si no, bueno, no vamos a tener ningún rédito económico. Sombras. Bueno, esto es algo muy importante. Eh, String de sacrificio, ¿a qué le llamé eso? Sí, en una misma instalación fotovoltaica podemos tener diferentes strings conectados en paralelo. Por ejemplo, lo que se puede hacer si no tenemos otro lugar, hay un lugar donde en ciertas épocas del año hay sombra, ¿sí? Porque hay que saber que la sombra va a depender de la época del año y del tiempo del día, ¿sí? No es lo mismo a las 12 del mediodía en invierno que a las 12 del mediodía en verano. Entonces, lo que hay que hacer es un estudio con sombras. De sombras sí, generalmente se realiza con un software. Y tal vez si es un tejado donde hay mucha sombra y no lo sé, queremos instalar 3 strings en paralelo y tenemos un tercio de ese tejado en sombra, bueno, entonces en cierto momento del día, obviamente no en todo el día, lo que vamos a realizar es que un string en cierto momento del día quede completamente a la sombra, ¿sí? En vez de que 2 paneles de cada string queden a la sombra, no, lo que tenemos que hacer es sacrificar un string, así solamente afectamos un string y no los demás, ¿ok? Sobrecalentamiento, ¿qué es lo que pasa cuando siempre le da sombra o generalmente le da sombra a un panel en un string? Lo que es la célula fotovoltaica
en vez de producir energía, lo que empieza a realizar es consumir la energía, por lo cual se produce un sobrecalentamiento que, bueno, después de un cierto tiempo aparece una mancha y puede llegar a prenderse fuego, afectando a toda la instalación completa, ¿sí? Entonces, para esto los paneles tienen diodos bypass, ¿sí? Que son las cajas negras, que están dentro de las cajitas negras que tienen detrás los paneles solares. Me olvidé de poner una foto, lo cual, bueno, está bueno saber que eso funciona, así que en la rutina de mantenimiento a veces se controla que los diodos estén en buenas condiciones. Y después, otra cosa en las sombras, lo que vamos a poder tener en cuenta es el tipo de panel, ¿sí? Cómo podemos manejar, gestionar el tema de las sombras, porque las sombras existen. Por ejemplo, en la primera foto, sí, ven un panel de dos caras, ¿sí? Bifacial, donde cada cara funciona, digamos, independientemente, ¿sí? Es decir, que si le da sombra a una cara, no va a afectar en lo absoluto a la otra cara, ¿sí? Pues esto está bueno cuando tenemos sombras en ciertos lugares, sombras parciales en ciertos lugares. La segunda foto, pueden ver un panel que genera electricidad, ¿sí? De ambos lados. Es un panel bifacial. ¿Sí? O sea, entonces lo tenemos que poner en una posición vertical, ¿sí? No coplanar al suelo, porque bueno, va a generar de ambos lados. Y el tercero es el panel más utilizado, ¿sí? Que solamente genera corriente, electricidad, ¿sí? Energía de una sola cara. Creo que esta es la última y lo que voy a hablar aquí sí es la orientación e inclinación. ¿Qué es la orientación? Bueno, la orientación va a ser norte, sur, este, oeste o noroeste, suroeste. Por ejemplo, un panel solar que tenga una orientación azimutal de 0 grados es una orientación este-oeste. Si es de 180 grados, norte-sur. ¿Ok? ¿Esto qué va a influir? Bueno, si nosotros estamos en el norte, la mejor orientación es que el panel, si es inclinado, ¿sí? Que esté mirando hacia el sur. Si estamos en el sur, que esté mirando hacia el norte. ¿Ok? Esto es lo ideal. Donde no vamos a perder energía, sí vamos a perder un menor porcentaje de energía respecto al óptimo. Acá lo que tiene son dos ejemplos, ¿sí? Uno con una inclinación de 0% mirando este-oeste, ¿ok? Y el otro tiene una inclinación de 35% mirando de oeste a este. Como puedes ver, el que tiene inclinación 0% tiene una pérdida respecto al último de 3,8%. Y el que tiene una inclinación de un 35% tiene una pérdida con respecto al óptimo de casi 22%. ¿Sí? Pueden ver una diferencia tremenda, ¿sí? De un 18-19%, donde solo cambiamos la inclinación. Si a este panel le cambiamos la orientación azimutal, la pérdida con respecto al óptimo, por ejemplo, si lo ponemos al norte o al sur, según si esto supongamos que está al sur, estamos en Italia. Entonces, este panel lo ponemos mirando hacia el norte, esta pérdida respecto al óptimo probablemente va a disminuir a 1,5 o 2%. ¿Ok? Bueno, creo que este es el último. Sí, es exactamente el último. Espero que les haya gustado. Dudas que tengan o comentarios que quieran hacer, los pueden hacer. Y bueno, si no se quieren perder más contenidos, me pueden seguir. Muchas gracias por mirar.